Gunón, vamos a la saga de Divergente. Esta sí ha tenido una adaptación cinematográfica. De dispar punto de vista, así que vamos primero con los libros de Verónica Roth. Y aquí tenemos el primero de ellos, que es Divergente. Es de estos libros de literatura juvenil que no te vienen atrás una gran exposición, simple y llanamente te dice una lección que delimita quiénes son tus amigos, una lección que define tus creencias, una lección que termina tus lealtades para siempre. Una sola elección puede transformarte. Un libro absorbente, fascinante. James Dashner, autor del Corredor del Laberinto. Que en otro momento, pues ya hablaremos de él y de sus libros. Esta Virginia, Verónica, ¿será algo del estado de Virginia? No, Chicago, la ciudad del viento. Pues, ciertamente, es una situación distópica del futuro en el que la sociedad ha cambiado terriblemente y en el que hay otras realidades. Se ha estratificado la sociedad hasta el punto de que hay varios elementos que se dedican a unas tareas en concreto y por lo tanto hay una formación para la gente a la hora de establecer un momento que es el clave en el que eligen a qué clan de estos van a participar, porque tienen una especie de ramalazo en su personalidad, en su composición humana, que les determinan si van a ser más soldados defensores, matemáticos científicos, agricultores. Es decir, el concepto, la chapa, el clan en el que van a participar. Y ahí está la situación para Divergente. Los personajes, la chica que interpretará, ahora no recuerdo quién, y 4, Trish, Eric, 4. Sí, personajes Caleb, personajes de la novela. Divergente es precisamente Trish. Trish llega a este universo de parte de unos padres con los que, bueno, está Caleb y acaban en clanes distintos, a pesar de que están supuestamente en el clan de los que mandan, pero ninguno de los hijos tendrá esa participación en las dotes de mando, y en la primera novela pues se establece esa relación, sobre todo con Trish, cuando va al clan de su elección. Y bueno, como hay la película, pues prefiero aún así no establecer ese vínculo con la desvelación de cuál es el clan al que va a participar ella. Es una ejecución a la hora de la preparatoria de la novela bien interesante, por supuesto mucho mejor que en la película, y evidentemente pues después de Divergente tenemos Insurgente, en donde pues se establece eso, una lección que se convierte en sacrificio, un sacrificio que se convierte en pérdida, una pérdida que se convierte en carga, una carga que se convierte en batalla. Una sola lección puede destruirte, transformarte, destruirte. Se ve un árbol que tiene importancia, lo mismo que un tren aquí. Y aquí tenemos Leal. Si teníamos aquí en el inicio
un color más azulado, luego aquí uno más verduzco, aquí tenemos un rojo con naranja y amarillo fuego, leal, una sola elección te define, aquí una sola elección puede destruirte. Una elección puede transformarte, una elección puede destruirte, una elección te define. La trama de Roth es inteligente y compleja. Los peligros, las sospechas y la tensión acechan en cada esquina. Y la química entre Trish y Tobias sigue exactamente y extremadamente palpitante. Esta última entrega va a capturar y mantener la atención hasta el final. Bueno, pues aquí tenemos esta trilogía, a pesar de que luego tenemos un libro añadido, como es 4, en el que precisamente Tobías 4 tiene una perspectiva complementaria en unos aspectos respecto a lo que habíamos podido ver en la trilogía original. Es una saga de libros interesante y emocionante que fue llevada al cine con una primera película que es bastante fiel a la primera novela, Divergente, hay que decirlo, que ciertamente lo primero que hice fue ver la película. Yo primero vi Divergente, la película. Lo cual es distinto a lo que hizo mi mujer. Lo primero que hizo fue leer la novela Divergente, y por eso cuando vio la película tuvimos precisamente un punto de vista divergente. Porque mi punto de vista, al haber visto primero la película y después leer el libro, era bastante indulgente con algunos fallos de omisión en la película, sobre todo con un personaje en la academia que es fundamental, no solamente para el desarrollo de la primera novela, sino para la posteridad de la propia saga. En cambio eso, ella cuando había leído la novela, pues le pasó un poco cuando, yo pude leer El Resplandor, la novela de Stephen King, y después volver a ver la película de Stanley Kubrick de 1980. Aquello, dejando de lado lo de Shelley Duvall y la adaptación por Carlos Saura con Verónica Forqué de por medio en la adaptación auditiva castellana, pues he de decir que había esa circunstancia que, le sacas más peros a la hora de estar la estructura de adaptación película a la novela original. En cualquier caso, la primera película estaba muy bien. Estaba bastante bien resuelta y la banda sonora acompañaba bastante bien, con epicidad de los momentos que tenía que tenerlo, y un cierre bastante digno, a pesar de que pues la mala Kate Winslet pues tampoco es que tuviera un final demasiado, pero bueno, estaba bien. Pero en la segunda película aquello fue un poco más horrible. Empezando por alguna cadencia después del inicio en el que ya se veía que la cosa iba divergiendo mucho respecto a lo que la propia trama ameritaba. Pero es que ya cuando llegamos al final de la película Insurgente, vemos una explosión de lo que no puede ser calificado sino de fallas más que letal respecto al propio libro, en donde el libro es un final intimista. Aquí en la película hay una explosión de venga, vamos para allá todos y en masa, un poco como la llegada a la casa de los Rajapaksa en Sri Lanka en recientes fechas. En vez de ser un comando secreto, todas las masas, venga, para allá. Porque hemos de recordar que esta zona se supone que está vinculada con un desastre natural en donde las ciudades, algunas ciudades han sido reservorio de entornos más vivibles, porque evidentemente pues ha debido haber una guerra de estas
con cositas chungas, sea químicas, nucleares, biológicas o lo que sea, lo que ha hecho que la ciudad del viento, Chicago, sea puesta en cuarentena con una muralla a su alrededor que es guardada precisamente por los del clan que elige la propia Trish y antes que ella 4. Tobías. Leen esa distribución de tareas de esa Chicago superviviente. Pero es eso, al final de la película la cosa se desmadra y dices, esto ya te están diciendo que si hay una película para el tercer libro, un poco como Los Juegos del Hambre o como Deathly Hallows en Harry Potter, el 7º libro, trataron de establecer en 2 películas. Ciertamente podría meritar el hecho de hacer 2 películas, pero es que a diferencia del libro de Harry Potter, Sin Sajo, aquí la diferencia no es tan grande en cuanto al grosor del tercer libro respecto a los otros 2. Aquí están Divergente, Insurgente y Leal. Por lo tanto, en principio estaba destinado a hacer más caja, más que a contar la historia, que es bien interesante ciertamente y meritaba hacer un desdoblaje, pero también lo hacía respecto a los libros de Insurgente y Divergente. Y no lo hicieron una película bien sencillita para los 2 casos. Si querían transmitir más información, no era la vía y lo dejaron claro desde el inicio. Por eso probablemente solamente pudieron hacer la primera película, que fue algo completamente libre. No tenía ya nada que ver con el libro, más allá del nombre de los personajes principales y la aparente localización. Pero todo el resto, porque esto que vemos aquí abajo, esto es el aeropuerto O'Hare de Chicago. Decirlo no creo que sea, porque ¿qué puede pasar ahí? Eso hay que llegar a leerlo. Pero es que no tiene nada que ver las cosas que pasan en el libro con las cosas que pasan en la película. Dijeron que la segunda película iba a ir directamente a streaming o a televisión. Nunca se hizo. La saga desapareció completamente y se esfumó en el viento. Un viento que jamás olvidará que tenemos la saga de libros. Y eso es importante, porque la transmisión de la tensión en una historia en la que las personas han sido catalogadas para servir en un único concepto, en un único clan. Pero cuando tienen aptitudes para servir en más de un clan, esa persona es divergente y la persiguen como alguien leprosa que tiene dificultades con la sociedad porque pone en cuestión el sistema de castas y de clanes. Esa es la circunstancia de Trish y también de Tobías, de 4. Por eso tienen la complementariedad de caracteres. Y ahí está la explosión de la relación entre ambos como personajes clave en la trama de la novela y que están más o menos bien puestos en esa primera película Divergente. Creo que estaría bien que la gente se olvidara de que existe nada más que la primera película y pensara que qué pena que solo hicieron la primera película. ¡Ay, qué tristeza más grande! Vamos a leer los libros porque los libros nunca nos van a defraudar. La historia es compleja, es rica en detalles a la hora de las páginas.
¿no? Verónica Roth nos regaló una trilogía bien rica, no solamente para los jóvenes, sino también para todos los lectores que, como yo, nos acercamos un día al Carrefour, en este caso, comprar el primer libro y leerla. Chicago, la ciudad del viento. Y Verónica Roth, la saga Divergente. Leerla es la recomendación de un servidor. Y sin más, es que ricasco, a Jupergat, Betty Gentiel.